Bendiciones, yo soy el profeta Kalel Abraham. Para mí es un placer bendecirlos el día de hoy y llegar a sus casas. Estamos en esta clase especial donde vamos a hablar acerca de 5 señales de que soy un vidente. Quiero tocar un tema muy importante el día de hoy. Por años la iglesia ha estado desconectada de ciertos términos y ciertos temas que son muy importantes sobre todo en el desarrollo de lo profético. El día de hoy vamos a hablar sobre estas 5 señales de que soy un vidente. Una de las cosas que más le cuesta a la iglesia el día de hoy es poder identificar realmente cuando hay una persona operando en el ámbito del vidente, simple y llanamente porque no tienen esa cultura de entendimiento, de revelación, de qué es realmente una persona que está operando en el ámbito profético del vidente. Por años en Latinoamérica sobre todo se ha tenido un mal concepto y se ha utilizado la palabra vidente simplemente para tocar personas que trabajan en el mundo de la metafísica o en el mundo del chamanismo o que practican el medium, pero realmente el concepto de vidente es un concepto totalmente bíblico. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9, y en muchos textos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra profeta, realmente lo que está diciendo es la palabra vidente. Dice la Biblia que a lo que antes se llamaba vidente, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9, a lo que antes se llamaba vidente, ahora se le llama profeta, o a lo que ahora se le llama profeta, anteriormente se le llamaba vidente. Ahora, cuando hablamos del vidente en el ámbito de lo profético, ¿qué es? Un vidente es una persona que tiene la capacidad de mirar en el ámbito del espíritu, que tiene ese nivel espiritual donde él puede mirar más profundamente, a diferencia de un creyente normal, en el ámbito del espíritu. No es lo mismo cuando estamos hablando de un don y cuando estamos hablando de un oficio ministerial. Ahora, ¿cuál es la realidad que diferencia a un profeta de un vidente? Aunque ambos son profetas, pero ¿cuál es la realidad espiritual más amplia del vidente? Bueno, que el vidente tiene una capacidad de mirar un poquito más agudo que el profeta, mientras que el profeta, estoy hablando a nivel general en conceptos proféticos básicos, mientras que el profeta tiene la capacidad de escuchar, de poder percibir auditivamente, el vidente tiene la autoridad y la revelación dada a través de visiones. Y estas visiones no son solamente visiones abiertas, también pueden ser sueños o visiones cerradas. Una de las cosas por las que la iglesia no ha sabido manejar correctamente el ministerio del vidente es porque nuestra cultura latina, al venir de prácticas de brujería, prácticas de hechicería, muchas personas que practican estas cosas entran en trance, no se entiende, hay una mezcla entre la metafísica y la no metafísica y tantos criterios religiosos que nos han enseñado. Hoy por hoy en muchas iglesias ni siquiera se utiliza, ni siquiera se nombra. Cuando alguien dice soy un vidente, soy un profeta, soy un hombre de Dios en esta área, lo estigmatizan, lo señalan, lo juzgan. A veces ven visiones y matan esa capacidad en ellos de manera religiosa porque los oprimen. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es que este llamado es un llamado de Dios. De hecho, es primero que el profeta, aunque lo estamos tocando después del profeta, pero es primero que el profeta, porque lo que hoy se le llama profeta, en la antigüedad bíblicamente era un vidente, una persona que podía mirar en el ámbito del espíritu. Ahora, ¿cuándo vuelve a resurgir este llamado? Bueno, en los años 1950, 1955, se levantó un hombre llamado William Branham, que era un hombre ungido, usado por Dios, que tenía esa experiencia bien profunda de poder mirar en el ámbito del espíritu y poder operar o combinar esa unción de poder ver en el ámbito del espíritu con los milagros. Este hombre, Dios le mostraba nombres, direcciones, apellidos, muchas cosas. En el ambiente espiritual él tenía, decimos nosotros en la escuela profética, tenía un nivel de protocolo diferente. Él podía saber por el espíritu, porque él podía recibir mensajes espirituales a través de visiones. Entonces, ¿qué quiero decirte? Eso está hoy para la iglesia, pero tenemos que entender cuándo está en funcionamiento y cuando estoy siendo llamado a este tipo de llamado. Y por eso quiero hablar de las 5 señales que pueden diferenciar a un hombre cuando está operando, o una mujer, cuando están operando en el ámbito del vidente. Primera señal, la primera señal de que estamos en ese ambiente donde Dios está
donde estamos operando como videntes bajo la influencia del Espíritu Santo, la primera señal que se va a manifestar en un hombre es que tú tienes que recibir el llamado de Dios. Lo primero que pasó con el profeta William Branham fue que él recibió un llamado de Dios. Igualmente con muchos profetas que han operado en la antigüedad, muchos hombres como por ejemplo los profetas de Kansas City, Bob Jones, todos tienen un llamado de Dios. Lo primero es que vas a sentir en tu espíritu que Dios te está llamando a algo más alto que simplemente dar palabras proféticas, que simplemente mirar sombras o cosas que ocurren en tu alrededor y en tu atmósfera espiritual. Vas a sentir que Dios, o vas a saber que Dios te está llamando. El llamado todo hombre necesita para poder operar realmente en la asignación que Dios le entregó, es tener un llamado de Dios. Dios llama, capacita y envía. En el vidente, lo primero que sucede es que Dios lo llama. El cielo normalmente hace o permite que sucedan cosas bien extrañas, sobre todo en los llamados de los videntes. Y esas situaciones extrañas son mensajes de Dios para trabajar en la vida del vidente. Segunda señal, la segunda señal es que los dones que van a operar en ti son los dones que fluyen en la vida de un vidente. Una de las cosas para identificar que estoy siendo llamado como un vidente profético es que los dones de revelación van a comenzar a operar en la vida mía. Por ejemplo, el discernimiento, vas a poder discernir en el ámbito del espíritu. Vas a poder ver, diferenciar en las visiones. De hecho, lo que capacita a un profeta o a un hombre de Dios para poder ver visiones es el don de discernimiento de espíritu. De otra forma, el hombre no estaría capacitado para poder mirar en el ámbito del espíritu. De otra manera, el hombre no estaría capacitado para mirar en el ámbito del espíritu. Entonces, en esta realidad, lo que nos permite acceder al ámbito del espíritu es exactamente el don de discernimiento de espíritu. Dice la Biblia que por el Espíritu de Dios podemos acceder a la mente de Dios. Entonces, esto es lo que permite que entendamos que somos videntes. Cuando en mí comienzan a operar los dones de un vidente. ¿Cuáles son los dones? El don de discernimiento, el don de ciencia, porque también puede venir a través de manera gráfica, y el don también de palabra de sabiduría, que viene a través de visiones y de sueños. Tercera cosa que va a ocurrir con los videntes. La tercera señal de que soy un vidente es el nivel de persecución que yo comienzo a recibir a medida que voy entrando en el mundo espiritual. Y voy a explicar esto. Los videntes representan una amenaza para el reino de las tinieblas. Las tinieblas, el vidente los pone en evidencia. El vidente los trae a la luz lo oculto, trae a la luz. Por ejemplo, hay personas que no avanzan porque hay un pecado en sus vidas. Dios lo que hace con el vidente es que Dios le revela al vidente el pecado que está ocurriendo, y el vidente puede hablar al hombre de Dios o a la mujer que está en esa situación, y eso permite que las tinieblas no tengan una fuente de alimentación. Entonces, por eso los videntes representan un peligro para el mundo de las tinieblas y tratan de rechazar, de poner ese rechazo, ese odio, esa amargura en la gente que está alrededor del vidente para que el vidente sea perseguido. El vidente normalmente recibe persecución, recibe rechazo, recibe ataques por causa de la revelación que porta y de la gracia que Dios ha puesto sobre él. La cuarta señal de que estás llamado a ser un vidente profético es que van a comenzar a operar en ti lo que yo llamo los sueños proféticos. He escuchado muchas cosas en internet que realmente o me han enviado videos, porque yo casi no estoy mucho en YouTube, pero sí me han enviado videos donde he escuchado personas que hablan de que un vidente es identificado porque sueña. Entonces, todas las personas que sueñan, aún los que no son cristianos, podríamos decirle vidente, y eso es totalmente falso. No todos los videntes, no todas las personas que sueñan son videntes. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de sueños que identifican a un vidente? Ya que cualquier persona, aunque no conozca al Señor, aunque no tenga a Cristo formándose en su corazón, puede decir que sueña. Una persona sueña porque tienen aviso, porque tienen revelación, porque Dios los está llamando, pero ellos no han accedido y sueñan de una forma u otra. Ahora, ¿cuáles son los tipos de sueños que caracterizan al vidente? Los sueños proféticos. Los sueños proféticos son mensajes
que no están necesariamente codificados, sino que vienen con un mensaje integrado que el vidente tiene la capacidad de poder percibir, de poder escuchar, de poder capturar o captar mientras están soñando. Entonces, cuando tenemos un sueño profético, un sueño donde en el sueño tú escuchaste que te llamaron, que te dieron un nombre, o que tú escuchaste en un sueño que algo va a ocurrir y ocurre exactamente. Entonces, ese tipo de sueños son lo que yo llamo los sueños proféticos. Y ese tipo de sueños caracterizan a los que están operando en el ámbito del vidente. Ahora, la quinta señal de que soy un vidente, ¿cuál es? La quinta señal es que vas a recibir una activación en tus sentidos espirituales. Una de las cosas que tiene el vidente es que es uno de los tipos de profeta más completos que existen, porque los videntes tienen los 5 sentidos activados. Porque aunque, por ejemplo, el vidente no escucha necesariamente una voz que le dice, oh, ya sé esto, ya sé aquello, el vidente escucha sonidos y a través de esos sonidos él puede identificar un mensaje. Por ejemplo, cuando yo tengo una experiencia como vidente y comienzo a escuchar campanas de una iglesia que están sonando, puedo saber, aunque estoy en una casa con algunos amigos, que porque alguien prácticamente se está a punto de casar. O puedo escuchar a un niño gritando y eso tiene un significado en el mundo espiritual. Entonces, cada sonido tiene un nivel de revelación. Por eso el vidente tiene los 5 sentidos abiertos, los oídos abiertos, el gusto abierto. Por eso dice, gustad y ved que es bueno Jehová. El olfato abierto, porque pueden oler, pueden percibir, o sea, los 5 sentidos, las 5 formas en que podemos percibir la revelación están activas. Cuando hemos pasado del nivel de profeta a operar como videntes en el ámbito del espíritu, nuestros sentidos están alineados, activados y colocados para poder fluir en el ámbito del espíritu. Ahora quiero orar por ti, pero antes de eso quiero invitarte a varias cosas que vamos a tener para que los videntes y los profetas en toda Latinoamérica puedan ser bendecidos. Lo primero es que quiero invitarte a que formes parte de nuestra Escuela Profética Global. Escuela Profética Global es una escuela para Latinoamérica y vamos a tener también otra sección también para el público anglosajón que próximamente va a estar en las redes sociales, pero a Latinoamérica queremos invitarlo a formar parte de esta nueva sección que se va a abrir a partir del mes de mayo. A finales de mayo estaremos en nuestra nueva sección sobre escuela de profetas o escuela de videntes, para que usted pueda aprender a escuchar la voz de Dios y a desarrollar sus dones. Otra cosa, quiero invitarles también, este próximo 19 de mayo vamos a tener la escuela el Masterclass Escuela de Videntes. 4 horas intensivas con material de apoyo, donde usted podrá crecer en el ámbito del espíritu, activar sus dones y recibir impartición. Así que no se lo pierda. Quiero orar por ti para activarte en tu llamado, para que puedas liberar esa capacidad profética que está dentro de ti. No está afuera, está dentro. Pero tienes que liberarla y voy a orar por eso. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oro para que tu presencia venga sobre tus hijos, sobre cada uno de los que escuchan, y que sean activados en esa realidad espiritual y que puedan ir más lejos en tu presencia y puedan escuchar tu voz, puedan ver las visiones que quieres que ellos vean y ellos puedan caminar en sus llamados para sus diferentes comunidades de fe, ya sea en su trabajo, ya sea en su casa, ya sea en su familia, ya sea, Señor, en la iglesia, que puedan ser activados en el nombre de Jesús. Oro para que la gloria de Dios venga sobre ti y pueda ser activado en tus dones, tus sentidos espirituales se activen en el nombre poderoso de Jesús. Sé liberado a tu llamado como vidente del Señor, como profeta, y tú comiences a fluir más poderosamente como nunca lo has visto antes. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te pierdas esta próxima sección de la Escuela de Profetas y Videntes. Yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y vas a crecer en tus dones. No te lo pierdas. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Shalom.